Después de una simple discusión con su esposa, un hombre llamado Terry Caudil decidió quitarse la vida frente a un espejo en el baño de su casa. Terry era una persona donadora de órganos y por suerte su corazón lo recibió un hombre llamado Sunny, quien tenía 57 años y había sido diagnosticado con una enfermedad cardíaca incurable. Al poco tiempo, Sunny, en forma de agradecimiento, decidió enviar una carta a la esposa de Terry e incluso planearon verse. Cuando lo hicieron, Sunny le dijo a la esposa de su donador de corazón que por alguna extraña razón se enamoró de ella en el primer momento en que la vio y sentía que tenía la sensación de que era como si la conociera de toda la vida. Finalmente empezaron una relación y al poco tiempo se fueron a vivir juntos, pero quizá por casualidades del destino o quién sabe por qué motivos, a los pocos días de vivir juntos, Sunny entró al baño y se quitó la vida en el mismo sitio y de la misma manera en que lo hizo Terry. Número 9. La aparición del destello negro. En Provincetown, una región que está situada en los Estados Unidos, ocurrió un suceso bastante extraño el día de Halloween del año 1939. Ese día, un elevado número de personas se llevaron un gran susto cuando vieron a una figura negra que parecía como un destello, la cual se reía y se movía rápidamente hasta que finalmente desapareció de manera descontrolada y bastante perturbadora según los testigos. Supuestamente la policía al poco tiempo atrapó a los responsables, pero sin embargo las identidades de estas personas nunca fueron reveladas. Para muchas personas, en realidad solo intentaban cubrir el hecho de que se trató de una aparición paranormal, mientras que para otros simplemente fue una visión creada por la histeria colectiva, ya que al ser la noche de Halloween había mucha gente en la calle y ese día propicia a la gente a creer en cosas y eventos del más allá. Número 8. La casa donde aparecía sangre. En una ocasión, una pareja de edad avanzada llegaba a su casa en la ciudad de Atlanta cuando fueron sorprendidos por el increíble hallazgo que hicieron en su casa. En muchas estancias de esta, como en la sala de estar y el baño, había restos de sangre. Muy alarmados por lo que encontraron, la pareja decidió llamar a la policía para que estos investigaran mejor lo que había pasado. Cuando llegaron, la policía lo primero que hizo fue revisar la casa en busca de pruebas, pero al parecer todo estaba en su lugar y no faltaba nada que la pareja echara de menos. Después de no encontrar nada, se les tomó una prueba de sangre a ambos para analizarla y comprobarla con la encontrada en el suelo, pero no hubo ningún tipo de coincidencia. La sangre resultó no ser de ninguna persona relacionada con ellos. A día de hoy, aún no se sabe qué ocurrió en la casa de esta pareja de ancianos y muchas personas, por la cantidad de sangre que se supo que hubo, atribuyen a lo que sucedió como algo paranormal relacionado con la casa. Número 7. Ruidos extraños. Hace mucho tiempo, la familia Bowen se encontraba viviendo en la ciudad de Guira cuando en su hogar empezaron a suceder cosas extrañas. Concretamente, sin importar si era de día o de noche, se escuchaban ruidos en el techo, como si alguien tirara piedras u objetos contra el suelo de manera fuerte. Cuando llamaron a la policía, estos no pudieron hacer nada, ni tan siquiera explicarles qué era lo que ocasionaba esos ruidos, y sin saber de qué se trataba transcurrió el tiempo hasta que lograron relacionar lo que ocurría con una de sus hijas. Por este motivo, la chica se fue a pasar unos días a casa de su abuela, pero inexplicablemente, los ruidos empezaron a sonar ahora en aquella casa sin ninguna razón aparente. La buena noticia es que con el tiempo, y gracias a distintas consultas con varios sacerdotes, aquel fenómeno fue desapareciendo y no volvió nunca más, aunque nunca se pudo explicar qué era lo que sucedía y por qué tenía que ver con la niña lo que ocasionaba esos ruidos. Número 6. El caso del niño perdido. Era el año 1973, cuando en una estación de radio en Nuevo México, un par de operadores notaron que se les coló una transmisión en la cual hablaba un niño, quien decía que estaba atrapado en la camioneta de su padre, que éste no se movía y que él no podía salir porque el coche se había estrellado y las puertas no podían abrirse. Al escuchar esto, los operadores de radio llamaron a la policía e inmediatamente se empezó su búsqueda. El problema era que aquel niño nunca dijo dónde ocurrió el accidente, aunque curiosamente, y no lejos del lugar, encontraron una camioneta que parecía que llevaba varios años accidentada y que nunca se pudo encontrar debido a la maleza. Y dentro de esta se encontraban los cuerpos sin vida de un padre y su hijo. A día de hoy, aún no se sabe si aquella llamada fue solamente una broma y se encontró esa furgoneta por mera casualidad, y parece ser que nunca se sabrá. Número
Número 5. La posesión de Leonor Zugun. Cuando tenía tan solo 12 años, una niña llamada Leonor Zugun empezó a vivir extrañas experiencias paranormales, justo cuando volvió de casa de su abuela, situada en Rumanía. La niña explicaba que sentía y veía cómo los objetos se movían solos en presencia de ella y que además en ocasiones sentía que la golpeaban. Cuando vieron que la niña seguía teniendo raras experiencias y que no dejaba de decir que la golpeaban, la trasladaron a un monasterio donde se le hizo un exorcismo por supuesta posesión. Sin embargo, después de aquel ritual, seguía ocurriendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, y al haber fallado el exorcismo, fue trasladada a un manicomio donde su estado empeoró muchísimo. Sin embargo, y afortunadamente, al cumplir 14 años, Eleonor mejoró y las visiones que tenía ella misma dijo que habían desaparecido. Aunque a día de hoy no se explica qué era lo que sucedía con ella, ya que de haber sido una enfermedad mental no se hubiese curado de la noche a la mañana, por lo que ella sigue afirmando que era un espíritu que no la dejaba. Número 4. El caso de Zona Shue. Era el año 1987, cuando de una manera un tanto extraña murió una joven llamada Zona Shue. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en que su marido se tomó la muerte de su esposa. Primero, cuando la mujer fue encontrada en extrañas circunstancias, antes de que llegara la policía, el esposo movió el cuerpo e incluso cambió de ropa a la mujer, aunque esto se llegó a pensar que lo hizo por lo conmocionado que estaba. En teoría, la causa supuestamente había sido por un fallo cardíaco, por lo que el cuerpo se enterró y todos siguieron haciendo su vida. Pero tan solo unas semanas después, la madre de la mujer llegó a la comisaría con un raro testimonio. Ella aseguraba que su hija en un sueño le había confesado que su marido la había matado. Por increíble que pareciera, a la policía le cuadraban varias de las pruebas que esta mujer les dio y que había soñado. Así que mandaron a sacar el cuerpo para una segunda autopsia, y fue entonces cuando encontraron daños en la zona del cuello. Por lo tanto, su esposo al final terminó confesando y fue condenado a cadena perpetua. Número 3. La sombra fantasma de Emily Siggy. Emily Siggy era una excelente profesora que daba clases en una escuela exclusiva para niñas y quien tenía como única particularidad el hecho de que por alguna razón cambiaba la escuela donde enseñaba cada cierto tiempo. De hecho, durante un lapso de 15 años, ella dio clases hasta en 19 escuelas distintas, aunque no había nada más que se considerara extraño de ella, aparte de ese curioso hecho. Sin embargo, eso sería hasta el día que llegó a dar una clase en la última escuela donde impartió clases. Un día, hasta 13 de sus alumnas aseguraron que notaron algo extraño detrás de Emily. Las chicas afirmaron que había como una sombra real que imitaba los movimientos de ella, pero de una manera espeluznante, y que asustó a toda la clase. Lo más increíble es que Emily no podía verlo, pero las demás personas sí. Y por esa razón, y al hacerse imposible dar sus clases, la profesora finalmente fue despedida por algo que ella no veía y a lo que nadie puede dar explicación a día de hoy. Número 2. El Teatro Capitol. Dane Murphy era un agente totalmente escéptico con todo lo que estaba relacionado con los eventos paranormales. Sin embargo, su visión sobre esto cambió totalmente cuando trabajó para el equipo de seguridad del Teatro Capitol en 2012. Hasta ese momento, Murphy desmentía y de alguna manera se reía de todo aquel que aseguraba haber vivido algún fenómeno paranormal, hasta que él mismo presenció con sus propios ojos algunos de estos. Al principio empezó a ver puntualmente sombras oscuras que se movían por la pared, pero pensó que se trataba de simple sugestión por todo lo que sus compañeros le habían contado. Más tarde empezó a escuchar voces y músicas, hasta que durante una ronda se le apareció una mujer en el centro del escenario. Según dijo el propio agente, dicha mujer iba vestida con ropa de la época de 1900 y afirmó además que después de verla por primera vez en el escenario, unos minutos más tarde pasó por delante de él en la sala de control. El agente llegó a decir que una noche las sombras lo llegaron a atacar físicamente. Se cree que esa mujer que aparece en el teatro es el espíritu de una joven de 17 años quien murió en un incendio ocurrido en el teatro en el año 1947. Número 1. El hombre de las cloacas. Era el año 1940 cuando un grupo de jóvenes vieron algo que les dejaría sin palabras. Cerca de un teatro por donde andaban deambulando, se encontraron con un extraño hombre de cara blanca y vestido con un traje plateado que se dirigía hacia ellos con actitud violenta. Los jóvenes lograron escapar y al ver que el sujeto se dio la vuelta y se dirigió a las alcantarillas en las que desapareció,
decidieron llamarlo el hombre de las cloacas. 10 años después, un vecino de una comunidad cercana llamó a la policía al ver una mañana que todos sus pollos habían sido mutilados. Cuando la policía llegó, uno de los agentes empezó a buscar y aseguró encontrarse con el hombre de cara blanca frente a frente. Este policía entró en estado de shock y afirmó que ese hombre tenía un tercer ojo en su frente, pero cuando llegaron los refuerzos, el hombre de las cloacas se había ido. Lo curioso es que hay muchísimas denuncias del avistamiento de este hombre hasta los años 90, y a pesar de que son muchas las personas que han denunciado avistamientos de este hombre, todo lo relacionado con él es un auténtico misterio. En un monitor de bebé, lo que los padres esperan oír es únicamente la voz de su hijo, pero imagina tan solo por un momento que de repente por el comunicador empieza a oírse la voz de otra persona. Esto fue precisamente lo que le sucedió a una mujer, quien en su canal de YouTube publicó una extraña experiencia con el monitor de su bebé. Un día normal, estando en la habitación de su hijo, de pronto escuchó una voz y unos sonidos muy extraños, los cuales salían del comunicador y obviamente la asustaron mucho. Rápidamente se le ocurrió sacar su teléfono móvil y grabar con su cámara todo lo que estaba ocurriendo, para luego subirlo todo a su canal de YouTube. Para muchos usuarios, las voces son tan extrañas, incomprensibles y retorcidas que aseguran que no son humanas, sino de algún alienígena que venía por el bebé. Pero independientemente de dónde vinieran realmente esas voces, estas fueron más que suficientes para aterrorizar a la joven madre. Número 9. Hacker en el monitor. Los monitores de bebé actuales tienen funciones avanzadas como por ejemplo tener cámaras de seguimiento o conectarse al wifi de la casa, posibilitando la función de vigilar a los niños desde su teléfono móvil. Pero claro, desafortunadamente, cualquier equipo que se pueda conectar a internet también puede ser vulnerado por otras personas, y esto lo aprenderían de primera mano la pareja de este caso. Estos padres colocaron un monitor con wifi para poder vigilar y estar pendiente de su hijo de 3 años mientras estaban en el trabajo. El problema es que a los pocos días el niño les empezó a decir que no podía dormir porque tenía miedo del hombre del monitor. Y aunque al principio la verdad es que no le dieron mucha importancia, pronto se dieron cuenta que la lente del monitor seguía todos sus movimientos. Así que una noche decidieron investigar y escucharon como una voz profunda le dijo al niño en plena noche: «Despierta, pequeño, papá está aquí». Inmediatamente, la pareja cambió la contraseña del wifi, ya que era más que obvio que alguien desconocido había tomado el control del aparato. Número 8. La mujer que canta. Una familia estaba teniendo problemas con su hijo de 10 años, ya que este decía que no podía vivir tranquilo debido a una presencia paranormal que aseguraba que sentía en su casa, la cual además no le dejaba dormir y lo tenía sometido a un estrés continuo. Para que pudiera despejar su mente, sus padres decidieron sacarlo de la casa por un par de semanas y llevárselo de vacaciones, mientras que el hijo menor de la pareja y su abuela se quedarían en la casa. Tan solamente 2 días después de que el hermano mayor se fuera, esa entidad parece que se acogió a su hermano pequeño, y una noche, cuando este ya dormía, su abuela empezó a escuchar ruidos que provenían del transmisor de bebés, unos ruidos que pronto se convirtieron en una suave voz de una mujer que claramente estaba en la habitación hablándole al niño. Pensando que se había dejado la televisión encendida, la abuela fue al cuarto, pero para su sorpresa cuando llegó, todo estaba oscuro. Allí no había nadie más que su nieto dormido y una suave voz que cantaba a través del aparato. Obviamente, después de esa escalofriante noche, pusieron la casa en venta y nunca más volvieron a ella. Número 7. Sonidos de campanas. Un usuario de Reddit apodado como Winglamo contó una experiencia muy inquietante que vivió con un vigilabebés. Él trabajaba en un asilo para personas mayores y en algunas de las habitaciones de esta se les colocaba este tipo de aparatos para así poder controlar por si las noches necesitaban cualquier cosa. Concretamente, la historia venía con una mujer que tenía dificultades con sus piernas y quien era muy propensa a caerse, motivo más que suficiente por el que le pusieron un cinturón con unas campanitas para cuando ella se moviera, este sonara y pudieran ir a atenderla rápidamente. Sin embargo, este usuario contó que la señora siempre hacía cosas extrañas, como por ejemplo que a menudo hablaba sola y mantenía conversaciones totalmente coherentes con las paredes e incluso preguntaba cosas a alguien.
a alguien que evidentemente no había en aquella habitación, o al menos no estaba de cuerpo presente. Número 6. Hablando con la abuela. La siguiente historia también viene de un usuario de Reddit, específicamente de un hombre con apodo Fred the Fish, quien compartió la extraña experiencia que vivió con un monitor. Fred contaba en su post que un día, estando en casa de un tío suyo, escuchó murmullos de su hija que supuestamente estaba dormida, por lo que fue a comprobar su estado en el cuarto. Sin embargo, justo antes de entrar, escuchó a la niña susurrar algo, y luego una voz extraña que le contestó como si se tratara de una mujer mayor. Cuando el padre entró, comprobó que la niña estaba despierta, y esta le dijo a su papá que estaba murmurando porque estaba hablando con su abuela para que le alcanzara su muñeca. Casualmente, la muñeca de la que hablaba la niña pasó misteriosamente de estar en el salón al cuarto de ella. Pero lo más escalofriante de todo es que la abuela de la niña, quien era la madre del tío Fred, llevaba un año fallecida. Número 5. El abuelo atrapado en la casa. En una ocasión, una chica de la cual se desconoce su nombre estaba cuidando a su pequeña sobrina. Mientras la niña dormía, su tía hacía otras cosas en la casa al mismo tiempo que la vigilaba a lo lejos a través del monitor de bebé. Pero en un momento concreto, escuchó como la niña estaba hablando sola con alguien. Sin embargo, su tía no le prestó mayor importancia, ya que su madre le había dicho que estaba en ese momento que decía que tenía un amigo imaginario. El problema es que ella misma, cuando miró el monitor, vio que en el cuarto a través de la pantalla había alguien, una figura de un hombre. Al llegar al cuarto, obviamente la niña estaba sola, pero esta decía que hablaba con su amigo, un abuelo, el cual le dijo que estaba atrapado en la casa. Número 4. El rostro brillante. La usuaria de Reddit, GRZMNKY, compartió algo que le había pasado estando en casa de un amigo y que ocurrió a través del monitor de su bebé. Ella contó que estaban tranquilamente viendo una película, cuando de repente, en el monitor que mostraba cómo dormía el bebé y que estaba frente a ellos, apareció una cara brillante y la pantalla empezó a parpadear. Muy asustados, salieron corriendo hacia la habitación donde estaba el bebé, pero este dormía plácidamente. Pensando que simplemente sería una interferencia o algo parecido, no le dieron mayor importancia. Sin embargo, unos 5 minutos después volvió a ocurrir lo mismo, aunque esta vez cuando llegaron, el bebé sí que estaba despierto y además se reía. A día de hoy, no saben qué es esa cara que sigue apareciendo de vez en cuando y que asusta a toda la casa. Número 3. El oso Teddy. Debido a que un día su hijo casi se cae de su cuna trepando, sus padres decidieron ponerle un monitor para poder vigilarlo, pero lo que no se imaginaban es que descubrirían algo que no esperaban ver. Una noche del año 2016 no los asustaría el mismo hecho de que el niño quisiera salirse de la cuna, sino lo que pareció ser un visitante del más allá. Y es que a través del aparato vieron como en la cama del niño mientras dormía se veía a otro bebé. Y aunque en un principio los padres creyeron que sería cualquier muñeco de peluche, fueron a comprobarlo y descubrieron que en la cuna únicamente estaba el niño. Después de eso, la madre del niño aseguró que antes de este hecho, en la casa había notado a veces que pasaban cosas extrañas de naturaleza paranormal, pero que siempre había pensado que eran cosas que tenían alguna explicación razonable a las que no le había dado mayor importancia, pero que justo en el momento que pasó eso con su hijo, se dio cuenta que esas cosas no eran simples casualidades. Número 2. Ruidos y arañazos de fantasma. Josie y Hater Higgins siempre habían notado que en su casa pasaban cosas paranormales. Sin embargo, una noche de marzo de 2019 tuvieron una horrible experiencia, la cual cambiaría sus vidas para siempre. Mientras su bebé de 15 meses dormía en su cuarto plácidamente, ellos tenían su monitor activado y de repente algo en la pantalla del monitor les llamó la atención, una especie de silueta brillante que pasó por delante de la cuna del bebé mientras ella se levantaba y la seguía con los ojos. Aterrados, los padres fueron corriendo al rescate de la pequeña, a la que descubrieron llorando desconsoladamente y con una serie de marcas en su cuerpo que parecían arañazos. Para ellos, esta fue la gota que colmó el vaso, así que pusieron la casa a la venta y se marcharon de allí para siempre. Número 1. Balanceo imposible.
En el año 2016, el youtuber Chris Buell subió un vídeo a su canal de YouTube que se hizo viral en cuestión de horas. En teoría, dicho vídeo fue grabado en casa de un amigo suyo directamente desde el transmisor de su bebé. Las imágenes muestran cómo el niño tiene una fuerza y una agilidad poco propia para un bebé de ese tiempo. De alguna manera, el niño llamado Connor se pone de pie en la barandilla de la cuna manteniéndose de pie durante unos 20 segundos. Quizá en el vídeo no se pueda apreciar del todo bien, pero Chris asegura que en directo podían apreciar perfectamente cómo el niño parece apoyarse en algo no visible y que incluso pudieron ver cómo tiran de su brazo en varias ocasiones. Finalmente, el niño grita llamando a su mamá antes de que caiga por suerte dentro de la cuna, aunque si miramos bien, no parece que se haya caído de forma natural, más bien parece que algo lo ha empujado. Exactamente, el 13 de diciembre de 2018, un usuario de Twitter apodado TubeKesBurilik subió un vídeo a la plataforma que resulta cuanto menos curioso y bastante extraño, sobre el que los usuarios dieron bastantes versiones y teorías de lo que ellos creen supuestamente que es lo que pudo pasar. Entrando en detalle, el vídeo muestra a una periodista que entrevista a una mujer, cuando extrañamente en la parte lateral del vídeo se materializa como una figura fantasmal, sin que se pueda notar la más mínima aparición aparente de un corte o de edición de vídeo, sino que literalmente se materializa como se puede observar en cámara lenta. Debido a que en la cámara de baja velocidad se muestra que no hay una superposición de píxeles o cualquier otra pista que nos pueda determinar que es un fake, muchos de los que vieron el vídeo dieron explicaciones muy particulares, como el hecho de que se trata de un fallo en la Matrix o que estamos viendo un universo simulado que viene del futuro, mientras que para otros el chico fue captado teletransportándose como si tuviera una habilidad especial. Me gustaría conocer tu teoría o tu opinión y que la dejaras en los comentarios. En la red social Instagram, un usuario llamado WifeyTonkey publicó un vídeo que desconcertaría a todos los que lo vieron por lo extraño de este. Antes de la grabación del vídeo, este hombre y su esposa notaron durante algunos días en la casa que siempre que dejaban una lata de refresco en algún lugar, durante las siguientes horas, esta aparecía en otro lado sin que otra persona la moviera. Esto les motivó a que se decidieran a poner una cámara para ver si era posible grabar algo en vídeo. Y vaya que lo hicieron. En agosto de 2018, la pareja grabó en vídeo el movimiento de una lata que se movía sola y que hacía movimientos antinaturales. Muchas personas trataron de explicar esto, afirmando que simplemente sería la condensación que podía hacer que la lata resbalara. Sin embargo, eso no explicaría los movimientos erráticos que ésta hace. Aparte del vídeo publicado, en el que muchos afirman que el suceso es una fuerza paranormal, la pareja aseguró que lamentablemente sufrieron un aborto bastante avanzado y que desde entonces empezaron a notar en su casa una serie de sucesos extraños e incluso llegaron a afirmar que su esposa notó en sus brazos y piernas moratones que aparecían sin más. El siguiente vídeo que vamos a ver se originó en una oficina de Malasia. Concretamente, fue grabado por el circuito cerrado de cámaras de seguridad, las cuales grabarían un evento bastante extraño y que a día de hoy no tiene explicación. En el vídeo se puede observar a un hombre trabajando en una oficina, cuando de manera completamente aleatoria, una silla cercana a él se mueve sola. Por supuesto, esto hace que el hombre note algo raro, pero no le presta mucha atención, hasta que al otro lado de la oficina se mueve sola otra silla y unos papeles salen volando de una mesa sin que nadie los toque. En ese momento, el hombre se asusta y empieza a llamar a alguien para que lo pueda ayudar, antes de que simplemente la grabación se corte. Lamentablemente, no hay mucha información sobre qué fue lo que pasó exactamente, quién era el hombre o cuál era el edificio de Malasia en el que ocurrieron los eventos. De hecho, incluso no se tiene claro quién fue la persona que subió el vídeo original, ya que simplemente hay copias de este en todas las redes sociales. Probablemente nunca se sepa nada más de este vídeo, el cual para muchos es una prueba totalmente verídica de actividad paranormal. En la región de Henderson, Kentucky, en los Estados Unidos, un circuito cerrado de cámaras de seguridad grabó el momento de cómo lo que parece ser una figura transparente, como si de un fantasma se tratara, desapareció en el aire. La casa que aparece en el vídeo pertenece a una pareja de nombre Ricardo y Pamela, quienes lograron capturar el momento en cámara y subirlo a un canal de YouTube llamado Fluffy Queen 88. Las imágenes muestran cómo una figura translúcida que parece tener forma de hombre camina cerca de dos coches fuera de la casa, y a medida que avanza se hace más transparente hasta que finalmente se difumina y desaparece sin dejar rastro.
El vídeo, el cual tiene varios millones de visitas en YouTube, también tiene comentarios de gente que ha observado otro tipo de cosas sobre el origen del supuesto fantasma. La mayoría afirman que obviamente se trata de algo paranormal real, y de hecho, Ricardo y Pamela afirman haberlo visto en muchas ocasiones. Pero obviamente también está quienes dicen que el vídeo es totalmente falso, que debe tratarse de un vídeo editado o simplemente un mal funcionamiento de la cámara de seguridad, el cual se ha traducido en esa misteriosa figura fantasmal que desaparece en pocos segundos. Sea como sea, el misterio aún no ha sido aclarado y a mí me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. En el año 2017 empezaron a correr rumores en Sudáfrica sobre la supuesta aparición y la existencia de un extraño ser híbrido entre un hombre y un perro. Sin embargo, solamente serían rumores hasta que alguien grabó a esta extraña criatura en una pequeña villa llamada Limpopo. En el vídeo se puede ver a una criatura de gran tamaño, más bien de contextura humana, pero con características de perro en toda su anatomía y andando completamente como un animal. La persona que grabó el vídeo cuando estaba capturando las imágenes asegura que estaba aterrado y se percató que la criatura se rodeaba de perros, creyendo que quizá es alguien a quien habían criado solo con perros, y publicó el vídeo en varias plataformas. Luego se supo que en realidad el vídeo no se filmó en Limpopo, sino en otra villa de Sudáfrica llamada Northern Cape, y que en realidad la extraña criatura se trataba de un hombre disfrazado cuyo nombre es Philip Oliphant, quien simplemente se dedica a imitar animales y hacer creer a la gente que es un perro de verdad. Y sí, por extraño que parezca, eso es lo que hace este hombre, por lo que es normal que quien lo grabara se lo creyera totalmente. En 2016, una cámara de seguridad ubicada en una estación de servicio en Perú grabó lo que a muchos de los que vivieron el evento en vivo les pareció lo más extraño de toda su vida. Concretamente, la grabación muestra cómo de entre los arbustos cercanos a la gasolinera aparece un objeto pequeño de apariencia metálica, el cual tiene varias patas. Al verlo, los empleados de la estación se asustaron bastante, pero siempre hay un valiente que se crece ante este tipo de situaciones, y precisamente aquí fue donde la cosa se puso más interesante. Cuando ese hombre se acercó, esa cosa empezó a levitar, y cuando el vídeo se compartió en YouTube, este se hizo viral con varios millones de visitas en poco tiempo, por lo que alguna gente empezó a decir que era algún tipo de extraterrestre. Según los presentes, el metálico objeto, fuera lo que fuera, fue golpeado por un camión. El vídeo además ha sido analizado por varios ufólogos, quienes aseguraron que no se trata de un vídeo fake, sino que realmente las 10 personas que estuvieron presentes vieron a esa extraña criatura metálica de menos de 1 metro de altura, la cual es totalmente un misterio a día de hoy. Una estación de radio en Sudáfrica subió en su cuenta de YouTube en 2013 un vídeo que asustaría a más de un usuario de tal plataforma, obteniendo así muchas visitas de un evento que a día de hoy no tiene explicación. El vídeo muestra una noche de trabajo como otra cualquiera, en la que uno de los locutores de radio está emitiendo su programa cuando de repente se corta la luz de la cabina totalmente. Preguntándose qué es lo que había pasado, el trabajador se pone de pie, cuando de repente por la ventana ve pasar una extraña sombra a la que él definió como un hombre todo vestido de negro con una capucha que parecía que se deslizaba porque no parecía tener movimiento, como si estuviese andando. Cuando el vídeo se publicó, mucha gente afirmó que simplemente se trataba de un fake o algún tipo de publicidad que la cadena de radio quiso hacer. Sin embargo, los productores afirmaron que no podían explicar aquello. ¿Tú qué crees? ¿Publicidad o algo más siniestro? Déjamelo en los comentarios. Estamos ante uno de los vídeos más extraños e inexplicables hasta este momento. En 2008, 2 cámaras de seguridad diferentes grabaron en un centro comercial del Reino Unido como un globo rojo estuvo moviéndose durante varias horas sin parar, como si alguien lo estuviera moviendo. Este vídeo se subió a un canal de YouTube llamado PC3333 y dejó a mucha gente sin saber qué decir, ya que como se ven en las imágenes, el globo se mueve solo por distintos lugares, como si este estuviese siendo llevado por alguien. Por supuesto, mucha gente habló de manipulación del vídeo, pero no pudieron explicar cómo 2 vídeos grabados por 2 cámaras diferentes mostraban lo mismo exactamente. Otra gente aseguró que probablemente estuviera moviéndose por la fuerza del viento de los aires acondicionados. Sin embargo, cuando esto ocurrió, el centro comercial no se encontraba en horario de apertura, así que tanto los aires acondicionados como las escaleras mecánicas no estaban en funcionamiento.
No hay ninguna duda de que los hospitales son uno de los mayores focos de actividad paranormal, y este vídeo es una buena prueba de ello. El vídeo en cuestión se grabó durante un descanso de los trabajadores en un hospital de Guadalajara, en México. Pero lo que ellos no imaginaban es que las cosas pronto iban a tomar un giro bastante extraño. En medio de las risas, de repente alguien pasa por detrás, y la realidad es que esto no hubiese levantado ninguna sospecha si no fuera por el hecho de que se trataba de una sala de cirugía en la que era imposible que hubiese nadie allí dentro. Los trabajadores rápidamente entraron a ver de quién se trataba, pero como ellos pensaban, allí no había nadie. En ese momento, una pequeña mesa con ruedas se mueve sola hacia ellos, por lo que rápidamente salen del lugar y cortan la grabación. A día de hoy no pueden dar una explicación a este vídeo, pero lo que sí asegura mucha gente es que no se trata de un fake, ya que los trabajadores literalmente arriesgaron su trabajo al compartir estas imágenes.